Iniciamos la grabación. Muchas gracias, Pablito. Buenas tardes para todos. Vamos a empezar o a continuar nuestras revisiones de fisiología de los miércoles. Hoy el tema es neuromonitoreo, flujo y perfusión cerebral. El doctor Juan David Bustos es residente de cuidado intensivo pediátrico de la Universidad de La Sabana de primer año. Y sé que Juan David ha trabajado fuertemente en la conferencia, en que realmente sea didáctica y logre transmitir conceptos de fondo para que quede claro los mensajes a todo el auditorio. Muchas gracias y adelante, Juan David. Hola, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la presentación. Entonces, como bien decían, hoy les voy a hablar de neuromonitoreo, de flujo y perfusión cerebral. La agenda que vamos a tener para el día de hoy, entonces vamos a empezar hablando de cuál es la justificación, luego hablaremos de los tipos de monitoreo y algunas generalidades, pasaremos por oxigenación, por flujo, finalmente algo muy corto acerca de metabolismo y finalmente daremos unos mensajes para llevar a casa. ¿Por qué digamos que hablamos de neuromonitoreo? Resulta que en general los pacientes que tienen una lesión cerebral primaria, pues lo importante es evitar esa lesión por segundo golpe y también en nuestros pacientes que están críticamente enfermos en nuestra unidad de cuidado intensivo. Y es que estas lesiones por segundo golpe, digamos que pueden tener una mayor morbilidad en el paciente en general, independientemente de su causa de hospitalización, y esto puede ser, digamos que exacerbado por episodios de hipoxia, por aumento de la presión endocraniana, por alteraciones en el flujo sanguíneo cerebral, por hipotensión o por alteraciones electrolíticas, que finalmente pues van a afectar aún más a nuestro cerebro. Pero para esto entonces se ha planteado el uso del neuromonitoreo multimodal como tal, como una estrategia para, digamos que prevenir y también para adelantarnos a esas lesiones secundarias que podemos tener en los pacientes críticamente enfermos. Y hablando justamente de la justificación, creo que es importante traerles qué nos dice la evidencia acerca de qué podemos hacer en general para realizar el neuromonitoreo en nuestras unidades. Y les traigo este estudio publicado en Pediatric Critical Care en 2011, en el que se titula Lesiones cerebrales y falla del sistema neurológico como las causas más comunes de muerte temprana en niños admitidos a la unidad de cuidado intensivo pediátrico. Fue realizado en los Estados Unidos y es un estudio descriptivo retrospectivo en el cual se evaluaron las causas de muerte de una unidad de cuidado intensivo pediátrico, específicamente en la UCI pediátrica del Hospital de Pittsburgh, y en el que querían evaluar, digamos que, las lesiones cerebrales como una importante causa de muerte en niños previamente sanos que ingresan a la unidad de cuidado intensivo pediátrico. En general, durante este periodo de revisión, tuvieron un total de 78 fallecidos sobre 4.694 admisiones, es decir, una tasa de mortalidad del 1.6%. Sus principales conclusiones fue que el 65% de las muertes registradas, es decir, 51, fueron producto como tal de lesiones cerebrales agudas. De los 29 y digamos que esto es lo que podemos reflejar en esta primera gráfica, en la que vemos que el 65% de las muertes se produjeron por esta lesión cerebral aguda, frente al 35% de los pacientes que fueron muertes, digamos que no atribuibles a la lesión cerebral aguda. En tanto que la muerte, cuando se evaluaba únicamente la muerte en niños previamente sanos, veíamos cómo esta proporción, digamos que era mucho más alta, era cerca de un 97% de las causas de mortalidad en niños previamente sanos evaluados en esta cohorte específicamente se debían a lesiones cerebrales agudas. Por lo cual, digamos que los investigadores en este estudio nos permitieron determinar que la lesión cerebral y la falla neurológica realmente eran comunes en los niños críticamente enfermos, que la lesión cerebral fue una causa precipitante de muerte, como ustedes lo pueden observar, pues en este caso, en esta experiencia traída desde la UCI pediátrica del Hospital de Pittsburgh, y que los hallazgos sugieren fuertemente el desarrollo de estrategias de neuromonitoreo novedosas que nos permitan anticiparnos a esta lesión cerebral aguda y de esta manera incidir directamente en la mortalidad de nuestros niños. Y adicionalmente en el 2021 en Neurocritical Care, este grupo de investigadores de los Estados Unidos nos trae este estudio que habla de la implementación del monitoreo neurológico multimodal reportado en el manejo del trauma cráneoencefálico severo en niños. En esta ocasión, digamos que se planteó un estudio descriptivo prospectivo realizado entre 2014 a 2020 que incluyó finalmente 758 niños con trauma cráneoencefálico. De estos, 133, digamos que recibieron monitoreo y durante el periodo de observación del estudio pues se pudieron incluir 85.
tenían varias formas, digamos, que de realizar un neuromonitoreo, como puede ser la medición de la presión endocraniana con o sin derivación ventriculoperitoneal, la medición como tal regional de la saturación de oxígeno, el índice de reactividad y también la medición mediante Doppler transcranial. El objetivo del estudio era establecer si el uso de neuromonitoreo le proveía como tal al clínico una información importante que mejorara los desenlaces en el trauma craneoencefálico. Digamos que en esta tabla inicial quería destacar algunas cosas y es que, por ejemplo, en dos de los pacientes de los 18 evaluados, digamos que únicamente en esta muestra, pues en esta pequeña muestra de la población total que incluyó el estudio, se veía como en el 100% de los que se incluían en el neuromonitoreo permitían como tal un descalonamiento de la terapia o la remoción como tal de neuromonitoreo invasivo también en el 100% de los pacientes e incluso se podía evaluar mediante neuromonitoreo el tiempo de extubación en pacientes que digamos que no tuvieran abstinencia de terapias que mantuvieran su vida, que también se realizó en el 100% de los casos. Y en el estudio se incluían, digamos que unas experiencias interesantes, como por ejemplo esto, acá podemos ver esta gráfica en la cual se incluye el monitoreo en diferentes momentos, más o menos desde las 10:25 hasta las 10:50, en una niña de 1 año en la cual tenía trauma craneoencefálico. Ustedes pueden ver cómo le tenían diferentes, una curva de medición de la presión endocraniana, de la presión de perfusión cerebral, como tal de la presión arterial media, de la frecuencia cardíaca y mediante la medición de Doppler transcranial, las mediciones, digamos, de los índices de resistencia y como tal de las velocidades medias a nivel de la arteria cerebral media. Como ustedes pueden ver, en este caso, la paciente tenía un índice de reactividad, digamos que no lo incluía como tal la gráfica, de 0,5. En este caso, digamos que aplicaban un índice de reactividad menor a 0,3, mayor asociado con desenlaces adversos y que se correlacionaba más con una pobre autorregulación cerebral. Entonces, cuando a la paciente digamos que le midieron como tal los índices de resistencia y los índices de pulsatividad de la arteria cerebral media, se podía evaluar, por ejemplo, eh, en este caso la asociación directa que había entre los índices de pulsatividad de la arteria cerebral media con las demás variables de neuromonitoreo y permitió, por ejemplo, establecer cómo las velocidades medias medidas por Doppler transcranial estaban elevadas en esta paciente y digamos que con una intervención clínica tan sencilla como, por ejemplo, titular la dosis de la noradrenalina, permitía una reducción de las metas de presión de perfusión cerebral, llevándolas desde 55 a 45 milímetros de mercurio, y esto digamos que repercutía posteriormente a esta reducción tanto en los valores de PIC como también en los valores de los índices de resistencia y de pulsatilidad de la arteria cerebral media, lo que llevaba pues como tal a que la paciente mantuviera posteriormente unas metas de neuromonitoreo y se ajustaran. Es decir, en este, digamos, sencillo ejemplo, podemos establecer cómo la aplicación clínica del neuromonitoreo realmente sí puede tener algún tipo de desenlace en nuestros pacientes. Y en este estudio pues se concluía que el uso de neuromonitoreo es posible, en general si lo tenemos disponible deberíamos usarlo y que da una información clínica útil. Sin embargo, los autores pues sí eran muy explícitos en mencionar que necesitaban mayores estudios para evaluar como tal un impacto en los desenlaces funcionales, ya que en este caso pues por el tiempo digamos de estudio de la cohorte, pues no era digamos que lo suficientemente amplio como para evaluar el tipo de desenlace funcional que podía tener el paciente en el futuro con la aplicación o sin la aplicación del neuromonitoreo y adicionalmente de eficacia clínica como para darle un aval y un espaldarazo adicional al neuromonitoreo. Y es que existen varios tipos de neuromonitoreo, digamos que podemos partir desde un parámetro fisiológico respecto a si medimos, por ejemplo, las presiones de perfusión cerebral intracraneal, si medimos la oxigenación del tejido cerebral, el flujo sanguíneo cerebral, el metabolismo cerebral o como tal la actividad eléctrica.
Podemos tener unos monitoreos invasivos y no invasivos. En el caso, por ejemplo, de las presiones de perfusión cerebral, podemos remitirnos, como muy bien vimos en la charla anterior, a drenajes ventriculares externos, también al uso de microtransductores. Ya digamos en lo que nos atañe en esta charla, por ejemplo, de oxigenación del tejido cerebral, podemos remitirnos a la oximetría, al bulbo yugular o la tensión de oxígeno del tejido cerebral, pero también en formas no invasivas como NIRS, de las cuales vamos a hablar más adelante, del flujo sanguíneo cerebral, por ejemplo, en sondas de dilución térmica o flujometría Doppler con láser, o métodos no invasivos como por ejemplo el Doppler transcranial, y también para la medición del metabolismo cerebral como la microdiálisis cerebral, y no invasivos como tal, como una bioquímica, o también por ejemplo la realización de una resonancia magnética con espectroscopia. Y finalmente de la actividad eléctrica, pues todos sabemos de la utilidad del electroencefalograma y digamos que de la información clínica que esto nos brinda, pero esto ya digamos que estaría por fuera como tal del objetivo de esta charla. Acá les traigo, digamos que algo de evidencia respecto a lo que nos dice de la utilidad y el uso del neuromonitoreo multimodal en algunos estudios. Esto, digamos que es traído de un estudio del 2016 publicado por Jones y colaboradores, en el cual se basaron específicamente en 5 estudios que medían diferentes modalidades de neuromonitoreo. Y acá es muy importante, por ejemplo, destacar cómo USAT y colaboradores en 2015, mediante diferentes modalidades, permitían establecer cómo el monitoreo multimodal les daba, digamos, que una mejor guía al intensivista del estado como tal neurológico del paciente frente al uso únicamente aislado de la presión intracraniana, que era, digamos, que uno digamos, de las premisas de que únicamente podíamos hacer un neuromonitoreo mediante la medición de la presión endocraniana. Y como, por ejemplo, sobre todo esta medición de oxígeno tisular a nivel cerebral con las diferentes metas que fueron establecidas, digamos que por los diferentes estudios, podía, digamos que, establecer algunas metas en los pacientes y de esta manera ver cómo las intervenciones podían significar algún grado de mejoría clínica en estos. Y adicionalmente, por ejemplo, lo que hablamos la clase anterior del uso del índice de reactividad, cómo nos permitía establecer una presión de perfusión cerebral objetivo para de esta manera, digamos que tener una terapia dirigido un poco sobre todo hacia la medicina de precisión, de la cual la evidencia habla en los últimos años. Ya específicamente hablando de oxigenación, pues debemos partir de unos conceptos fisiológicos básicos, como por ejemplo, pues hablar lo que hemos hablado durante todas estas clases, y es que el cerebro es como tal un órgano que tiene una alta demanda metabólica y que tiene un sustrato limitado. Es completamente dependiente de los demás órganos y como tal del flujo sanguíneo cerebral para suplir su demanda metabólica. Y como es de poco resistente a la isquemia, ya que no tiene como tal los sustratos ni los elementos adecuados para suplir, digamos que de manera autónoma, esa demanda metabólica. En general, se dice que se utiliza de oxígeno 3.2 cc por 100 gramos de tejido por minuto y que la producción de ATP, digamos, del tejido cerebral es más o menos el 92% a partir de glucosa, con un restante que puede ser obtenido a partir, por ejemplo, de glicólisis anaerobia en un bajo porcentaje, pero también a partir de la oxidación de cuerpos cetónicos. Y como ustedes pueden ver, acá les traigo como tal la fórmula de la presión, de la tensión de oxígeno a nivel cerebral. Y lo que me representa esta fórmula es la interacción que va a haber entre la tensión arterial de oxígeno a nivel plasmático, representada en este caso como ABTO2, que no va a ser otra cosa que la diferencia entre los contenidos arteriales y venosos de oxígeno. Y adicionalmente, su relación con el flujo sanguíneo cerebral. De esta manera vamos a tener como tal la determinación de esa tensión de oxígeno a nivel cerebral. Y van a haber diferentes métodos por los cuales vamos a lograr medir en general la oxigenación en nuestros pacientes. Algunos invasivos, otros no invasivos, como ya lo habíamos venido hablando, pero por ejemplo, dentro de los invasivos está la medición de la saturación de oxígeno a nivel del bulbo yugular. Ya, por ejemplo, la fórmula que les explicaba previamente de la tensión de oxígeno a nivel cerebral, otros métodos no invasivos como el NIRS e incluso métodos imagenológicos como por ejemplo la realización de un PET scan con oxígeno marcado, en este caso con oxígeno 15. Cuando hablamos específicamente de la tensión de oxígeno en el tejido cerebral, es un método invasivo que consiste como tal en la inserción de un catéter parenquimatoso, como podemos ver en la imagen,
En este caso, establece el principio de Clark para evaluar el oxígeno. Y el principio de Clark lo que va a establecer es que mediante un electrodo, como el que vemos en la imagen, lo que va a pasar es que va a tener una membrana con una capa de electrolitos y dentro de este electrodo que parece único, pues van a haber dos electrodos. En realidad, un cátodo y un ánodo, que lo que va a pasar es que va a medir digamos que el paso como tal de oxígeno a través de uno de estos electrodos y va a ser finalmente medido como el cambio de voltaje y esto es lo que va a permitir determinar la presión de oxígeno. Como es dependiente de la temperatura, este método, digamos que debería calibrarse de acuerdo a la del paciente. En este caso, lo que les presento es un catéter de Licox que, pues, digamos que va a estar basado en este método. Si nos remitimos como tal a la literatura, también vamos a encontrar un catéter que no se va a basar, digamos que en el principio de Clark para evaluar esta tensión de oxígeno a nivel cerebral, sino que se va a basar en unos cambios colorimétricos que pueden haber en el, como tal, respecto a la presencia o no de oxígeno en el tejido cerebral y a su interpretación cuantitativa. Este, digamos que es el catéter de Neurotrend, ya no, digamos que no está del todo disponible como tal en la práctica clínica y digamos que lo que más evidencia podemos encontrar es respecto al uso específico de este catéter de Licox. Como ustedes pueden ver, la localización del catéter va a variar de acuerdo a cada uno, digamos, de los hallazgos o de las sospechas clínicas que tenga el paciente. Si, por ejemplo, yo tengo una lesión difusa, podría ubicar el catéter en el lóbulo frontal derecho, que es, digamos, donde debería estar indicado. Si tengo una lesión focal, como por ejemplo un hematoma subdural o como tal una zona específica de contusión, debería ubicarlo en el tejido perilesional para que de esta manera pudiera ubicar como tal el catéter. Si tengo, por ejemplo, una hemorragia subaracnoidea, debería ubicar el catéter en el sitio de distribución como tal de la arteria, en el tejido que esté irrigado por esa arteria que sospecho que está involucrada en la hemorragia subaracnoidea. Y si tengo como tal la presencia de un infarto cerebral, debería ubicarlo como tal en el área de la lesión para que me dé algún tipo de información. ¿Cuál es la indicación como tal en pediatría de la medición de la tensión cerebral de oxígeno? Pues en realidad la mayoría de los estudios, que son en realidad pocos, se han evaluado como tal en el trauma craneoencefálico severo. Por consenso, deberíamos mantener en trauma craneoencefálico severo, deberíamos mantener una tensión cerebral de oxígeno por encima de 10 milímetros de mercurio y esto es lo que justamente nos refleja el consenso de trauma craneoencefálico severo. Algunos estudios en adultos, como por ejemplo el BOOST, nos habla de que mantengamos esa tensión de oxígeno cerebral entre 25 a 35 milímetros de mercurio. Sin embargo, cuando miramos la aplicación de estos valores en pacientes pediátricos, vemos que podemos llegar a tener algunos cambios en esta tensión de oxígeno cerebral, digamos que varían con el grupo etario. Sin embargo, la evidencia en pediatría todavía es limitada. Yo les traigo aquí como tal unas definiciones que encontré en la literatura, sin embargo, de acuerdo a cada una de las cohortes, que incluso cambia de acuerdo a cada grupo etario, podemos tener unos objetivos diferentes de tensión cerebral de oxígeno. Sin embargo, podemos definirlo como la presencia de hipoxia leve cuando tenemos una tensión por debajo de 25 milímetros de mercurio, una hipoxia moderada cuando tenemos valores por debajo de 20 milímetros de mercurio, una hipoxia severa cuando tenemos valores de menos de 10 milímetros de mercurio. Digamos que este último valor, sobre todo el de 10 milímetros de mercurio, sí es un consenso más generalizado y es lo que vamos a encontrar más en la literatura, de que pues en general cuando tenemos valores sostenidos por lo menos por periodos incluso de 2 horas menores de 10 milímetros de mercurio, lo vamos a asociar, digamos que con un mayor riesgo, una mayor tasa de complicaciones en el paciente, específicamente con trauma craneoencefálico severo. Y justamente para evaluarlo les traigo este estudio publicado en Child Nervous System en 2009 de un grupo de investigación sudafricano que nos habla del monitoreo de tensión de oxígeno tisular cerebral en niños con trauma craneoencefálico severo. En este caso, realizaron un estudio descriptivo prospectivo en el que incluyeron niños con trauma craneoencefálico severo, que pues se definía como tal como un Glasgow menor o igual a 8. Este estudio fue realizado entre 2006 y 2008 y permitió reclutar cerca de 52 pacientes a los que les midieron diferentes variables, digamos que dentro de este amplia gama de neuromonitoreo multimodal, como por ejemplo pues la tensión de oxígeno tisular cerebral, que fue obviamente el objetivo
que tenía el estudio, pero también la presión endocraniana, la presión de perfusión cerebral, la saturación de oxígeno, incluso la presión arterial de oxígeno, la concentración de hemoglobina y el tratamiento, digamos, que le fue administrado como tal al paciente. Y su objetivo pues no era otro que examinar la relación entre esta presión de oxígeno tisular cerebral y el desenlace en los niños con trauma craneoencefálico severo. Podemos destacar algunas fortalezas del estudio, como yo les decía, esta evidencia es limitada en pediatría, pero pues obviamente una de sus mayores fortalezas es la descripción como tal de estas variables en la población pediátrica, que no incluía, digamos, que una variable única, sino que incluía diferentes variables y el seguimiento como tal de las mismas y que describía como tal las intervenciones que le podían administrar al paciente y si esto tenía, digamos, que algún cambio en alguna de las variables que ellos midieron. Sin embargo, pues fue una muestra pequeña, únicamente incluyeron 52 pacientes y se trataba de un único centro y que también, pues digamos que estos resultados no podíamos extrapolarlos a otras poblaciones en los cuales no tuviéramos únicamente un trauma craneoencefálico severo. Sin embargo, los hallazgos en el caso de este estudio fueron interesantes, como ustedes pueden ver, cuando teníamos una tensión de oxígeno tisular cerebral que estaba menor de 10 por un periodo mayor de 2 horas, lo que nos asociaba era a un mayor riesgo de discapacidad severa o muerte, con un odds ratio que estaba en 10.8. Esto digamos que era mucho más significativo cuando teníamos, por ejemplo, una presión tisular de oxígeno que estaba por debajo de los 5 milímetros de mercurio. E incluso era cuando lo medíamos en el tiempo, estos 5 milímetros de mercurio por periodos prolongados que superaran 1 hora, también teníamos un odds ratio que aumentaba para discapacidad severa o muerte y era del 27.4%. Por esto, digamos que lo que podíamos establecer es que esta presión de oxígeno tisular podía ser un marcador, digamos eh, que nos predijera en el paciente discapacidad severa o muerte. Y como ustedes pueden ver en el R cuadrado de Nergelker, estos valores, digamos que nos hablaba de que existía como tal una relación alta entre la variable que en este caso midieron, que fue la presión tisular de oxígeno, y la presentación o no de discapacidad severa o muerte. Lo que nos permite entonces este estudio, a pesar de sus debilidades de las cuales ya hablamos, es que esta tensión de oxígeno tisular era un factor independiente asociado con mortalidad y desenlaces no favorables, que estuvo reducido por mayor tiempo en pacientes con desenlaces favorables y que lo podíamos usar como marcador de seguimiento en el manejo de pacientes con trauma craneoencefálico severo. Yo al inicio, digamos, de hablar de tensión oxígeno tisular, yo les recordaba que, por ejemplo, en el estudio BOOST, ellos manejaban metas en adultos entre 25 a 35 milímetros de mercurio. Nosotros digamos que podíamos decir que podíamos tener unas metas de tensión de oxígeno tisular un poco más altas. Sin embargo, digamos que este estudio nos permite establecer que si nosotros apuntamos a una meta superior a 20 milímetros de mercurio, podríamos llegar a tener mejores desenlaces en estos pacientes con las intervenciones que nosotros le hagamos, digamos, en el manejo como tal del trauma craneoencefálico severo. Ya digamos que hablando específicamente de la saturación bulboyugular de oxígeno, pues esto se basa en la inserción de un catéter a nivel vulvar de la vena yugular. Es ideal tener valores por encima del 55% y en realidad tenemos una poca evidencia en pediatría. Realmente los estudios que existen son sobre todo en adultos y digamos que lo utilizan mucho de forma comparativa para validar los métodos no invasivos. Hay algo de estudios, digamos que en población pediátrico que encontré, pero realmente son estudios ya pues un poco viejos, que no nos habla como, que nos habla, digamos, de los valores que les estaba hablando y que nos habla también de estos valores que están especificados acá en la tabla. Entonces recordemos que la ABDO2 no es otra cosa que la diferencia arteriovenosa de oxígeno, calculando lo de la resta de los contenidos. Sin embargo, podemos reemplazarlo como tal en esta tasa metabólica cerebral de oxígeno, que es la CMRO2, que va a ser igual al flujo sanguíneo cerebral por esta diferencia, como en este caso para calcular los contenidos podríamos llegar a mencionar que
digamos, un valor de hemoglobina constante con una hemoglobina disuelta que pues realmente podía ser despreciable. Entonces lo que podríamos reemplazar esta diferencia no es únicamente, digamos, respecto a los contenidos arteriales o venosos, sino a las saturaciones arteriales y a las saturaciones venosas, para de esta manera establecer la tasa metabólica cerebral de oxígeno. Entonces, cuando hablamos de isquemia, cuando tenemos como tal unas diferencias arteriovenosas que, por ejemplo, superan 9, que vamos a tener un contenido de oxígeno mayor a 40 y una saturación bulbo-yugular de oxígeno que va a ser menor a 55, como tal como les había explicado previamente. Lo normal sería que tuviéramos unas diferencias que estuvieran entre 4 a 9, con unos contenidos entre 24 a 40 y con unas saturaciones bulbo-yugulares que estuvieran entre 55 a 75%. Y finalmente definiríamos hiperemia con unas diferencias arteriovenosas menores a 4, con unos contenidos que sean menores de 24 y unas saturaciones altas a nivel bulbo-yugular que serían mayores del 75%. Acá digamos que una correlación respecto a los escenarios y las alteraciones fisiológicas y sus posibles causas que podríamos tener midiendo esta saturación bulboyugular de oxígeno. Por ejemplo, si tuviéramos una saturación bulboyugular alta, estaríamos hablando de que, por ejemplo, la autorregulación pudiese llegar a ser anormal y tener unas causas como hiperemia. O que tengamos un suministro aumentado de oxígeno, por ejemplo, en pacientes con policitemias, o que tengamos una disminución como tal en el consumo de oxígeno, como por ejemplo en los pacientes que tengan hipotermia o que estén bajo el efecto de sedantes o anestésicos o incluso infartos. Y finalmente podríamos tenerlo en caso de que tengamos presencia de sangre extracerebral, como por ejemplo algún shunt o algo adicional que nos afecte como tal esta medición. Y vamos a tener saturaciones bajas cuando tenemos también puede ser secundario a autorregulaciones anormales o como tal una disminución en el aporte de oxígeno secundario a hipoxia, hipotensión, hipertensión endocraniana, hiperventilación, un bajo gasto cardíaco o la presencia de anemia, o un aumento como tal en el consumo de oxígeno en el caso de hipertermia, convulsiones o sepsis. Como ustedes pueden ver, digamos que si yo aplico únicamente la saturación bulboyugular de oxígeno, digamos que es lo único de neuromonitoreo que yo quisiera establecer, pues digamos que los valores altos o bajos no me van a determinar una causa específica, sino que debo correlacionarlo idealmente con otras variables de neuromonitoreo o incluso con la condición clínica del paciente. Continuando con la oxigenación, ya vamos a pasar entonces a los métodos no invasivos, en este caso la espectroscopia del infrarrojo cercano, que es conocida por su acrónimo en inglés de NIRS. Es un método no invasivo que lo que va a hacer es aplicar la ley de Lambert. La ley de Lambert realmente lo que nos dice es evaluar la atenuación del haz de luz, un haz de luz que digamos que va a entrar como tal por un emisor, va a tener una profundidad, va a llegar a alcanzar una profundidad aproximada entre 2 a 3 centímetros y digamos, este haz de luz va a ser absorbido como tal por algunos cromóforos y esta reacción que va a producir el haz de luz que entra digamos que unas velocidades de ondas de entre 680 a 1000 nanómetros, va a ser detectada finalmente y esto pues obviamente va a ser procesado por un software que nos va a dar una aproximación cuantitativa de cuál va a ser como tal la concentración de este haz de luz en los diferentes cromóforos, como cromóforos como la oxihemoglobina, desoxihemoglobina o incluso la citocromo oxidasa. Esto digamos que su mayor limitación es la contaminación extracraneal, porque digamos que vamos a tener sobre todo esa limitante en pacientes ya grandes o incluso eso es lo que se reporta también en los estudios de adultos. Basado en eso, si únicamente me basara en que puede estar sesgado por la contaminación extracraneal, pues diría que es un método de elección en lactantes o en neonatos. Sin embargo, la evidencia del uso del NIRS sigue siendo limitada, sigue siendo un poco contraproducente de acuerdo a la literatura que uno quisiera evaluar. Y acá les traigo algunos estudios en los cuales he evaluado el NIRS en niños y adultos. En este caso es una revisión sistemática realizada y un metaanálisis, pero adicionalmente ellos incluyeron algo que se llama un Trial Sequential Analysis, que es como una herramienta estadística adicional que permite evaluar el impacto que tienen los hallazgos en el metaanálisis. Y lo que hicieron, pues, fue incluir 25 estudios controlados aleatorizados para un total de 2.606 pacientes. Sin embargo, lo que encontraron cuando aplicaron las escalas de riesgo de sesgo fue que todos los estudios tenían un alto riesgo de sesgo, lo que digamos que podía limitar su aplicación.
Y su objetivo fue evaluar los efectos del NIRS del cuidado clínico, es decir, los pacientes a los cuales les daban un cuidado clínico estándar que no tenían NIRS versus los pacientes que digamos que tenían un cuidado clínico estándar. ¿Qué fue lo que encontraron? Que en el grupo experimental cerca del 4.9% de los pacientes pues finalmente murieron, pero que en general el metaanálisis, como podemos observar en los forest plot, no encontraron como tal diferencias significativas. Como ustedes pueden ver, aquí tenemos unos RRs que están en 0.74, por ejemplo, para la presencia de déficit neurológico severo, persistente o alteración cognitiva. Sin embargo, con diferencias estadísticamente, que no alcanzaba como tal una diferencia estadísticamente significativa, y que esto pareciera, digamos, que pudiese recomendarse el uso de la monitoría no invasiva, al igual que cuando evaluamos el forest plot de todas las causas de mortalidad, con digamos, una heterogeneidad que realmente fue baja a lo largo de los estudios. Sin embargo, cuando evaluaron este análisis secuencial, lo que encontraron fue que había información inadecuada que permitiera como tal recomendar o rechazar el uso del NIRS en nuestras prácticas diarias, como tal para evaluar un déficit neurológico cercano al 20% o una mortalidad disminuida en un 20%. Entonces, lo que nos permitió establecer este estudio es que el metaanálisis y el análisis secuencial demostró que el tamaño de la información fue insuficiente para adicionar NIRS a nuestra monitoría rutinaria. Entonces, digamos que a pesar de que pudiéramos establecer que los pacientes, si les hacíamos monitoría con NIRS o no, podían llegar a morirse menos de una manera cuantitativa, estas diferencias primero no eran estadísticamente significativas y que el tamaño de la información que incluyeron, a pesar de tener cerca de 2.600 pacientes, realmente no permitía evaluar un cambio del 20% en la mortalidad o de un 20% en el riesgo de complicaciones neurológicas. Y por ejemplo, ya en este estudio que me pareció interesante, porque sobre todo en los centros donde hay ECMO se puede observar cómo se utiliza, por ejemplo, de rutina en NIRS. Este estudio habla de la asociación de oximetría cerebral con desenlaces a corto plazo en niños críticamente enfermos con ECMO. Fue publicado en la revista Neurocritical Care en 2021, fue de unos investigadores franceses y fue un estudio descriptivo retrospectivo en el cual querían evaluar si la alteración en la saturación regional de oxígeno se asociaba con mortalidad o lesión cerebral en niños con ECMO. Evaluaron un único centro de 2014 a 2018 y incluyeron pacientes que tenían una monitorización por NIRS que estaban en ECMO por 6 horas o más. Lo que digamos, pudieron evaluar era pobres desenlaces que lo definieron como la muerte o como el fallecimiento, perdón, como el fallecimiento o la sobrevida, pero con algún grado o de hemorragia intracerebral o de lesión cerebral aguda o como tal de compromiso neurológico en el corto plazo. Como ustedes pueden ver, si yo tenía valores de cualquier valor de desaturación, independientemente del lado donde evaluara el NIRS, esto digamos que podía llegarse a asociar con 4 veces mayor riesgo de desenlaces adversos, al igual que si yo tenía una disminución de cerca del 20% del NIRS de base inicial, que tenía ya un OR de 3.9. Si yo tenía una saturación regional de oxígeno media menor al 70%, también lo iba a asociar con peores desenlaces. ¿Cuál es uno de los principales limitantes, digamos, de esto? Fue finalmente que obviamente fue un único centro, que tenía también una muestra no tan significativa, pero digamos que los investigadores en este estudio evaluaron, mediante las variables que evaluaron, permitieron establecer que existía asociación entre la saturación regional de oxígeno y pobres desenlaces neurológicos, como ustedes lo veían, sobre todo cuando el NIRS estaba por debajo de 50. Y adicionalmente que una mayor saturación regional de oxígeno podía llegar a asociarse a una mejor sobrevida. Casi el 50% de los pacientes, independientemente del NIRS, podían llegar a desarrollar algún grado de lesión cerebral aguda y que esto no estaba relacionado, digamos, que únicamente con la monitoría del NIRS, sino, digamos, ya con las complicaciones propias de la terapia ECMO, lo cual, digamos, que podía dar unos resultados como tal podía sesgar un poco los resultados que habían encontrado. Muy bien. Ya pasando, digamos, de la oxigenación al flujo,
pues digamos que unas generalidades, y es que en niños el flujo sanguíneo cerebral va a llegar al pico hacia los 3 a 5 años y que se consideran valores en general normales entre 50 a 100 cc por 100 gramos de tejido por minuto. Recordemos que el flujo sanguíneo cerebral va a corresponder a cerca del 25% del gasto cardíaco, por lo cual vamos a tener algunos métodos en los cuales podemos evaluarlos. Unos métodos un poco más disponibles que otros. En este caso les voy a hablar de dos específicos que van a ser la difusión térmica, que realmente pues es algo más anecdótico encontrado en la literatura, no porque digamos sea algo muy raro o algo en investigación, sino que en general es algo que es poco disponible, y adicionalmente el Doppler transcranial, que sí es algo que vamos a tener un poco más disponible en nuestras unidades. Entonces, hablando del Doppler transcranial, digamos que es un método no invasivo para la medición del flujo sanguíneo cerebral. Lo que me va a permitir el Doppler es la medición de la velocidad de flujo en un vaso y los valores, digamos, que pueden llegar a cambiar en la edad. Como ustedes pueden ver, aquí tenemos una evaluación de las ondas del flujo sanguíneo cerebral, en las cuales se van a destacar dos: la velocidad sistólica pico y la velocidad diastólica final. ¿Qué es lo que nos va a permitir esto? El cálculo, digamos que de varias variables. Lo primero son las velocidades medias, que va a ser definido como la velocidad sistólica pico más la velocidad diastólica final por 2 sobre 3, los índices de resistencia, que en general van a ser definidos por cada una de estas fórmulas, al igual que los índices de pulsatilidad. Y finalmente, la medición de un índice que va a ser el índice de Lindegard, en el cual se va a relacionar la velocidad media de la arteria cerebral media con la de la carótida interna, y que esto, por ejemplo, va a ser de utilidad sobre todo en pacientes en los cuales se esté sospechando vasoespasmo o incluso otras condiciones. ¿Cuáles van a ser los valores de normalidad? En general, esto, como les decía, varía respecto a la edad, pero se consideran normales unos índices de resistencia de 0,65 a 0,75 hasta los 2 años. Luego, idealmente, que estos índices de resistencia sean menores de 0,75, y el índice de pulsatilidad, que se va a considerar anormal cuando supera 1,2. Recordemos que el índice de pulsatilidad lo que va a indicar es la dificultad que va a encontrar el flujo sanguíneo para avanzar a través del cráneo, y por lo tanto me va a permitir hacer una estimación de la PIC, como lo veíamos en la charla pasada que dio Gina Villa. Como tal, van a haber diferentes ventanas por las cuales voy a poder evaluar el Doppler transcranial. La primera es la ventana orbitaria, en el cual me va a dar información acerca de la arteria oftálmica y el sifón carotídeo. La segunda es la arteria temporal, que me va a dar información de la arteria cerebral media, y en general va a ser la más utilizada por su accesibilidad en pacientes en decúbito supino y por el hecho que permite explorar varios vasos, incluyendo el vaso tan importante como la arteria cerebral media. En este punto, digamos que lo que vamos a hacer es colocar la muesca indicadora, como podemos observar en la imagen, mediante el uso de un transductor lineal hacia anterior y en la parte superior, perdón. Y lo que vamos a evaluar es la presencia del polígono de Willis, que lo vamos a poder identificar mediante el uso del modo color, como esta estructura pentagonal que va a tener, incluso lo describen como la forma de un corazón hipoecoico, empleando, digamos, que el modo B. Y en este punto lo que vamos a evaluar es la presencia de la arteria cerebral media, que es, por ejemplo, la que ustedes pueden evaluar aquí con el cursor, que se va a dirigir como tal hacia el transductor. En esta ventana también podemos evaluar, digamos, que la arteria cerebral posterior, que la vamos a identificar como un vaso curvado, como lo podemos ver acá, que lo que va a hacer es va a rodear los pedúnculos cerebrales de anterior a posterior. Y ya si, digamos, quisiéramos evaluar la arteria cerebral y basilar, que también nos va a dar información, podríamos evaluar una ventana occipital. ¿Qué información nos va a dar? Sobre todo, digamos, si tenemos unas velocidades medias aumentadas, podemos estar hablando de vasoespasmo, o disminuidas, por ejemplo, ya en el caso de hipotermia, o incluso en los pacientes que tienen muerte cerebral, que podría ser un examen, digamos, que de utilidad, pero debemos correlacionarlo siempre también con el índice de pulsatilidad y los índices de resistencia, ya que, pues, digamos que nos va a dar información muy importante. Y en este caso quiero que recuerden, porque les voy a presentar un estudio acerca de vasoespasmo, cómo las velocidades medias van a estar aumentadas, pero también los índices de resistencia y de pulsatilidad. Y es que digamos que, ¿por qué se va a producir vasoespasmo? Como un resultado de la lesión directa sobre el vaso o como consecuencia de la exposición a sangre liberada. Y lo que va a pasar es que, como vemos en esta lectura del Doppler, vamos a tener un aumento de las velocidades con una velocidad media que, si la calculamos, va a estar elevada,
Y si recordamos esta relación que vamos a tener con el índice de Lindegard, cuando calculamos el Lindegard, que es la relación entre las velocidades medias de la arteria cerebral media y la carótida interna, vamos a tener un Lindegard mayor a 3. De esta manera podemos definir, digamos, que vasoespasmo respecto a otras causas que van a tener estas características a nivel del Doppler, como por ejemplo hiperemia u otras causas. En este caso les traigo un estudio publicado en 2010 en Intensive Care Medicine que habla de vasoespasmo en niños con trauma craneoencefálico severo. Lo que quería era evaluar la incidencia de vasoespasmo en trauma craneoencefálico severo y como ustedes pueden ver, lo que quería evaluar era si cumplían alguno de los tres criterios o que tuvieran unas velocidades medias mayores a 120, que son unas velocidades significativamente elevadas, con, digamos, que un Lindegard mayor a 3 o que cumplieran el criterio C cuando hacían un abordaje posterior y era la velocidad media en la arteria basilar mayor a 90. Se incluyeron finalmente 22 pacientes, digamos que esta va a ser la principal limitante del estudio. Sin embargo, lo que encontraron es que tenía una alta incidencia de vasoespasmo, sobre todo, digamos que presentado entre los 2 a 3 días de instaurado el trauma craneoencefálico y que en general este vasoespasmo tendía a tener una duración de 2 a 4 días. Ya la difusión térmica, realmente esto se basa en una sonda de difusión y utiliza flujometría láser por Doppler. Como ustedes pueden ver, es una sonda, pues es un método invasivo muy similar a la presión tisular de oxígeno cerebral. Y como ustedes pueden ver, esta sonda lo que va a permitir es el cálculo como tal del flujo sanguíneo cerebral. En este caso, lo que podemos ver en esta gráfica en amarillo es la realización de un bypass cardíaco, como cuando liberan el clamp del bypass va a haber un pico de hiperemia y luego la tendencia a la normalización. Entonces, digamos que la ventaja de esta difusión térmica es que me da información en tiempo real del flujo sanguíneo cerebral. Su principal limitante, pues, es obviamente la disponibilidad. Y finalmente, para hablarles del metabolismo, tenemos que hablar que hay métodos invasivos y no invasivos para evaluarlo, como por ejemplo la microdiálisis, que sería en este caso el método invasivo, y otros no invasivos como la resonancia magnética con espectroscopia, de los cuales en realidad no voy a hablarles en este momento. Respecto a la microdiálisis, esto se basa en una sonda de doble lumen con una membrana semipermeable, como ustedes pueden ver en la imagen, y lo que va a hacer es una perfusión de líquido isotónico a una velocidad de 0.3 microlitros por minuto para evaluar como tal la difusión de sustancias por gradiente de concentración. Esto digamos que funciona muy similar a los principios de diálisis, es decir, por un principio de difusión y en este caso el límite van a ser de acuerdo, va a estar basado en cada una de las ondas que existen, pero en general el límite para la realización de microdiálisis son sustancias que estén entre 20 a 100 kilodalton. Y es que nos va a permitir obtener información respecto al uso de energía, como por ejemplo de algunos metabolitos como glucosa, lactato, piruvato, de algunos neurotransmisores como glutamato, aspartato o GABA, o también, por ejemplo, de algunas proteínas relacionadas con inflamación como ciertas citoquinas, aunque digamos que el principal limitante en este caso sería el peso molecular, y otros indicadores como por ejemplo glicina o también potasio. Y en este caso, pues hay algunos marcadores de microdiálisis que me pareció interesante por ejemplo, acá en esta gráfica que les muestro, pues está en general las concentraciones normales que va a tener la microdiálisis. Cabe resaltar que estas concentraciones normales de estos metabolitos va a estar sobre todo en pacientes adultos, ya que la interpretación como tal en pacientes pediátricos puede variar, digamos que respecto a la edad y va a ser un poco complicado de interpretar. Sin embargo, por ejemplo, les quería traer esta correlación en esta tabla que me habla de metabolismo cerebral sobre la correlación entre parámetros fisiológicos y sus intervenciones. Por ejemplo, cuando yo obtenía una relación lactato-piruvato mayor a 40 con una glucosa menor a 0,7 y adicional a esto tenía una medición de la PIC que fuera menor a 20, yo lo que podía considerar era intervenciones que me optimizaran la presión de perfusión cerebral, por ejemplo, aumentar la presión arterial de CO2 a 40-45, como se ha tolerado sin cambiar la PIC, y lo que podía optimizar es la temperatura, la presión arterial de oxígeno, la hemoglobina, la sedación del paciente o incluso la glucosa sistémica. Ya cuando hablo, por ejemplo, de relaciones lactato-piruvato mayores a 40, con glucosas menores a 0,7 y con PICs elevadas, entonces lo que yo debería intervenir en este caso es primero tratar como tal la PIC elevada y lo que podría optimizar es la presión arterial de CO2, la temperatura, la sedación del paciente también, la hemoglobina o como tal la presencia de glucosa sistémica. Ya este es un resumen final en el cual nos habla de las diferentes estrategias de monitoreo multimodal.
Y acá, pues, acá les quería resaltar como lo más importante, y es, por ejemplo, en el NIRS tenemos algunas ventajas, que sobre todo esta medición invasiva y algunas desventajas, por ejemplo, la profundidad a la que llega, la dificultad para interpretar los resultados, sobre todo por contaminación extracraneal o, por ejemplo, en pacientes que tienen hematoma o edema local, y adicionalmente que no tenemos como tal unos valores completamente establecidos en pediatría. La medición del Doppler transcraneal, que en este caso no les había hablado, de que obviamente es una herramienta que me da muchísima información y que ojalá todos supiéramos realizarlo, ojalá todos supiéramos interpretarlo, pero pues es que es justamente su principal limitante, y es que no todos tenemos el entrenamiento adecuado para la realización, ni tampoco para la interpretación del Doppler. Sin embargo, si es una herramienta que tenemos disponible, deberíamos usarla. Y digamos que las principales limitaciones de los otros métodos de monitoreo, pues es principalmente su poca evidencia en pediatría, su poca disponibilidad, quizá algo de costos de los cuales pues vamos a hablar más adelante en el taller. Sin embargo, en caso de que yo pudiera utilizarlo, pues debería siempre considerarlo en los pacientes. Ya para finalizar, y me disculpo un poco por el tiempo, es el uso de monitoría es útil. Recordemos estos dos estudios que les traje al inicio, esto sí repercute como tal en la mortalidad en el paciente. No hay un parámetro o medición única que permita evaluar globalmente el estado neurológico del paciente. Antes teníamos en la cabeza solo PIC, solo PIC, solo PIC. Ya aquí vemos cómo hay una gran cantidad de herramientas que podríamos utilizar, que sí tenemos algunas limitantes y es verdad, pero en caso de que las tengamos disponibles, no deberíamos escatimar en usarlas en nuestro paciente, porque siempre se van a, digamos que en la mayoría de los casos, se pueden llegar a asociar con desenlaces favorables. Debemos entender y aprender de los recursos que tenemos a la mano. Esto puede ser como tal una invitación a que si tenemos el recurso disponible, pues aprendamos a usarlo, interpretarlo, y que el manejo multidisciplinario y multisistémico es fundamental para mejores desenlaces en nuestros pacientes. Y es que lo que vimos a lo largo de los estudios que les mostraba es que no es solo como tal, listo, entonces yo tengo un valor alto de PIC o tengo una alteración en la microdiálisis, entonces yo me concentro solamente en manejar ciertas variables a nivel cerebral, sino que lo que debo hacer es tener al paciente lo más estable posible, debo manejarles diferentes variables como el ventilador, la presión sistémica, para que de esta manera también pueda asociarlo con mejores desenlaces, pero es lo útil que me da el neuromonitoreo, no interpretar solamente una única variable, sino digamos que interpretar globalmente al paciente y cómo podía intervenir. Y esto era todo lo que les traía el día de hoy. Muchas gracias.